El trabajo que les vengo a presentar se titula Análisis de crecimiento y rendimiento en girasol bajo dos densidades de población, cuyos autores son Escalante Estrada, José Alberto Salvador, Rodríguez González María Teresa, Claudia López Arias, del Colegio de Posgraduados del Posgrado en Botánica, y Yolanda Isabel Escalante Estrada, de la Universidad Autónoma de Guerrero. El girasol es un cultivo de importancia económica mundial, debido a que el grano es una fuente de ácidos grasos insaturados, tales como el oleico y el linoleico, además que tiene un alto contenido de tocoferoles, lo que lo hacen muy apropiado para la alimentación humana. El girasol también es una ornamental. Es utilizado para la alimentación de aves y de conejos. Del néctar de sus flores, las abejas fabrican miel, por lo que es considerada una planta melífera. Por otra parte, los residuos de cosecha del girasol se utilizan para el manejo de maleza. Como podemos observar en la diapositiva, en la parte de arriba tenemos una parcela experimental en la que no se aplicaron residuos de cosecha de girasol y podemos observar cómo se encuentra invadida por la maleza, en contraste con la parcela que se muestra en la parte inferior de la diapositiva, que es una parcela experimental en donde se aplicaron residuos de cosecha de girasol a razón de 5 kilogramos por metro cuadrado. Podemos observar que en esta parcela no hay desarrollo de maleza. Además, se ha considerado como un cultivo energético con potencial para la producción de biodiesel. En México se ha retomado el interés en este cultivo. La SADER señala que del periodo 2003 a 2016 la superficie sembrada pasó de 1.48 mil hectáreas a 9.35 mil hectáreas, lo que permitió alcanzar una producción de 8.97 mil toneladas en 2016. Sin embargo, esto solo cubre el 7.49% del requerimiento nacional de girasol para producción de aceite, por lo que en México importa esta oleaginosa principalmente de países como Argentina, Estados Unidos y España. Con base en lo anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo es determinar la dinámica de crecimiento con base a materia seca de tallo, hojas, capítulo, biomasa total, rendimiento en grano y sus componentes en función de la densidad de población. Este estudio se realizó bajo condiciones de régimen de lluvia en Montecillo, Texcoco, Estado de México, que está ubicado a los 19 grados 29 minutos de latitud norte y 98 grados 54 minutos de longitud oeste y 2.250 metros de altitud. El clima de este lugar es templado, de acuerdo con Enriqueta García, y el suelo, en los primeros 30 centímetros, es de textura arcillo-limosa, presentando un pH de 7.6. La siembra de girasol cultivar Victoria Mejorado se realizó el 3 de mayo de 2016 en surcos de 80 centímetros de separación. Los tratamientos fueron densidades de población de 50.000 y 100.000 plantas por hectárea. Se fertilizó con 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, donde la fuente de nitrógeno fue urea. El diseño experimental fue bloques al azar con 4 repeticiones. Se registró los días a ocurrencia a fases fenológicas de acuerdo con las claves de Neide y Miller. En la figura señalada con la letra E indica que es la emergencia de plántulas. La siguiente, que es B1 a 12, indica que se tuvieron de 1 a 12 hojas. Y el inicio de la fase reproductiva, señalado con la letra R1, que nos indica la aparición del capítulo. Después viene la fase R5, que indica que abre el capítulo. Y finalmente la fase R9, donde se llega a la madurez fisiológica de la planta.
Durante el desarrollo del cultivo, con una periodicidad de 20 a 30 días se registró la altura de planta, número de hojas y la acumulación de materia seca en tallos, hojas, capítulo, así como la biomasa total. A la cosecha se registró la biomasa total en gramos por metro cuadrado, el rendimiento en gramos por metro cuadrado, el número de granos por metro cuadrado, el tamaño del grano en miligramos, el área del capítulo en centímetros cuadrados y el número de granos por capítulo. Se realizó un análisis de varianza para las variables en estudio. A las que resultaron con diferencias significativas, se les aplicó la prueba de comparación de medias de Tukey mediante el paquete estadístico SAS versión 9.0. Los resultados indican que en cuanto a la fenología, no se observaron diferencias en los días a ocurrencia a fases fenológicas por efecto del cambio de densidad. Así, la emergencia ocurrió a los 8 días, la etapa R5 a los 64 días después de la siembra y la madurez fisiológica o etapa R9 a los 122 días después de la siembra. En cuanto a las condiciones del tiempo, encontramos que para el periodo vegetativo la temperatura máxima promedio fue de 24 grados Celsius y la mínima promedio de 8 grados Celsius. Durante el periodo reproductivo, la temperatura máxima promedio fue de 24 grados Celsius y la mínima de 3 grados Celsius. Con respecto a la precipitación, encontramos que fue de 320 milímetros, de la cual el 69% ocurrió durante la etapa vegetativa y el 31% durante la etapa reproductiva. En la figura 1 se presenta la dinámica de crecimiento en altura de planta y número de hojas en función del tiempo, donde se observa que con 100.000 plantas por hectárea se alcanzaron los valores más altos, y estos fueron principalmente a los 90 días después de la siembra. En cuanto al número de hojas, este posteriormente tendió a decrecer debido a la senescencia. Tendencias semejantes se observaron en la acumulación de materia seca tanto en tallo y hojas, en donde la máxima acumulación de materia seca en tallo se observó a los 100 días de la siembra y en hojas cercano a los entre 90 y 100 días de la siembra, para posteriormente disminuir debido a la respiración de mantenimiento o distribución de materia seca hacia el capítulo en crecimiento. También esto se reflejó en la producción de materia seca total o la biomasa, donde en densidad de 100.000 plantas por hectárea se logró la máxima producción de biomasa, y esto a los 110 días después de la siembra. En cuanto al incremento de materia seca en el capítulo, a partir de su aparición se incrementó hasta la madurez fisiológica. También las tasas de crecimiento del cultivo con base a biomasa y tasa de crecimiento del capítulo fueron más altas en las densidades de 100.000 plantas por hectárea en los diferentes periodos que fue evaluado. En cuanto a la madurez fisiológica, la biomasa total, tanto el rendimiento en grano y el número de granos se incrementaron conforme se incrementó la densidad de población, o sea, de 50.000 a 100.000 plantas por hectárea. El índice de cosecha no fue afectado por los cambios en densidades de poblaciones. Quiere decir que la distribución de materia seca hacia el grano fue similar entre densidades. El área del capítulo se redujo en densidades altas. Con base en lo anteriormente expuesto, podemos concluir que con el aumento en la densidad de población se presenta mayor altura de planta, se incrementan por metro cuadrado el número de hojas, la acumulación de materia seca en tallo, hojas, en capítulo, la biomasa total, la tasa de crecimiento del cultivo, la acumulación de materia seca en capítulo, el número de granos y el rendimiento en grano. Asimismo, los cambios en la densidad de población
no afectaron los días a etapas fenológicas, el índice de cosecha y el tamaño del grano. Gracias por su atención.